Gravísimas Inter condena la doctrina de Frostchammer. Pío IX, condena la doctrina de Frostchammer. Carta Gravísimas Inter de 2-121862. Del 11 de diciembre de 1862. 1. El motivo, los libros y enseñanzas de Frostchammer. Entre las gravísimas amarguras con que de todas partes nos sentimos oprimidos en tan grande perturbación e impiedad de los tiempos, nos dolemos vehementemente al saber que en varias regiones de Alemania se hallan hombres, aun entre los católicos, que, al enseñar la sagrada teología y la filosofía, no dudan en modo alguno en introducir una libertad de enseñar y escribir inaudita hasta ahora en la Iglesia ni en profesar pública y abiertamente opiniones nuevas y de todo punto reprobables, que diseminan entre el vulgo. De ahí, venerable hermano, que sentimos tristeza no leve, cuando a nos llegó la infaustísima nueva de que el presbítero Jacobo Frostchammer, maestro de filosofía en esa Universidad de Múnich, emplea más que nadie semejante licencia de enseñar y escribir, y defiende en sus obras publicadas perniciosísimos errores. Así, pues, sin tardanza ninguna, mandamos a nuestra congregación, encargada de la censura de los libros, que cuidadosamente y con la mayor diligencia examinara los principales volúmenes que corren bajo el nombre del mismo presbítero Frostchammer, y nos informara de todo. Estos volúmenes escritos en alemán llevan por título, Introducción a la filosofía, de la libertad de la ciencia, Azaniam, de los cuales el primero salió a luz ahí en Múnich el año 1858, el segundo el año 1861, el tercero en el curso del presente año de 1862. Obediente, pues, dicha congregación a nuestro mandato, con gran diligencia inició un minuciosísimo examen y luego de haberlo discutido y ponderado todo, una y otra vez con madura circunspección, juzgó que el autor no siente rectamente en muchos puntos y que su doctrina se aparta de la verdad católica. Y esto principalmente por doble motivo: primero porque el autor atribuye a la razón humana tales fuerzas, que en manera alguna competen a la misma razón, y segundo, porque concede a la misma razón tal libertad de opinar de todo y de atreverse siempre a todo, que totalmente quedan suprimidos los derechos, el deber y la autoridad de la Iglesia misma. 2. Doctrina de Jacobo Frostchammer. Porque este autor enseña en primer lugar que la filosofía, si se tiene su verdadera noción, no solo puede percibir y entender aquellos dogmas cristianos que la razón natural tiene comunes con la fe, es decir, como objeto común de percepción, sino aquellos también que de modo más particular y propio constituyen la religión y fe cristianas, es decir, que el mismo fin sobrenatural del hombre y todo lo que a este fin se refiere, y el sacratísimo misterio de la encarnación del Señor pertenecen al dominio de la razón y de la filosofía, y que la razón, dado este objeto, puede llegar a ellos científicamente por sus propios principios. Y si bien es cierto que el autor introduce alguna distinción entre unos y otros dogmas y atribuye estos últimos con menor derecho a la razón, sin embargo, clara y abiertamente enseña que también estos se contienen entre los que constituyen la verdadera y propia materia de la ciencia o de la filosofía. Por lo cual, de la sentencia del mismo autor pudiera y debiera absolutamente concluirse que la razón, aun propuesto el objeto de la revelación, puede por sí misma, no ya por el principio de la divina autoridad, sino por sus mismos principios y fuerzas naturales, llegar a la ciencia o certeza incluso en los más ocultos misterios de la divina sabiduría y bondad, más aún, hasta en los de su libre voluntad. Cuán falsa y errónea sea esta doctrina del autor, nadie hay que no lo vea inmediatamente y llanamente lo sienta, por muy ligeramente instruido que esté en los rudimentos de la doctrina cristiana. 3. La filosofía y la fe. Porque si estos cultivadores de la filosofía defendieran los verdaderos y solos principios y derechos de la razón y de la disciplina filosófica, habría que rendirles alabanzas ciertamente debidas. Puesto que la verdadera y sana filosofía ocupa su notabilísimo lugar, como quiera que a la misma filosofía incumbe inquirir diligentemente la verdad, cultivar recta y cuidadosamente e ilustrar a la razón humana, que, si bien oscurecida por la culpa del primer hombre, no quedó en modo alguno extinguida, percibir, entender bien y promover el objeto de su conocimiento y muchísimas verdades, y demostrar, vindicar y defender por argumentos tomados de sus propios principios muchas de las que también la fe propone para creer, como la existencia de Dios, su naturaleza y atributos, preparando de este modo el camino para que estos dogmas sean más rectamente mantenidos por la fe, y aun para que de algún modo puedan ser entendidos por la razón aquellos otros dogmas más recónditos que solo por la fe pueden primeramente ser percibidos. Esto debe tratar, en esto debe ocuparse la severa y pulquérrima ciencia de la verdadera filosofía. Si en alcanzar esto se esfuerzan los doctos varones en las universidades de Alemania, siguiendo la singular propensión de aquella ínclita nación para el cultivo de las más severas y graves disciplinas, nos aprobamos y recomendamos su empeño, como quiera que convertirán en provecho y utilidad de las cosas sagradas lo que ellos encontraren para sus usos. Mas lo que en este asunto, a la verdad gravísimo, jamás podemos tolerar es que todo se mezcle temerariamente y que la razón ocupe y perturbe aun aquellas cosas que pertenecen a la fe, siendo así que son certísimos y a todos bien conocidos los límites, más allá de los cuales jamás pasó la razón por propio derecho, ni es posible que pase. Y a tales dogmas se refieren de modo particular y muy claro todas aquellas cosas que miran a la elevación sobrenatural del hombre y a su sobrenatural comunicación con Dios y cuanto se sabe que para este fin ha sido revelado. Y a la verdad, como quiera que estos dogmas están por encima de la naturaleza, de ahí que no puedan ser alcanzados por la razón natural y los naturales principios. Nunca, en efecto, puede la razón hacerse idónea por sus naturales principios para tratar científicamente estos dogmas. Y si esos filósofos se atreven a afirmarlo temerariamente,
sepan ciertamente que se apartan no de la opinión de cualesquiera doctores, sino de la común y jamás cambiada doctrina de la Iglesia. 4. La revelación. Porque consta por las divinas letras y por la tradición de los santos padres, que la existencia de Dios y muchas otras verdades son conocidas con la luz natural de la razón aun para aquellos que todavía no han recibido la fe, mas aquellos dogmas más ocultos, solo Dios los ha manifestado, al querer dar a conocer el misterio que estuvo escondido desde los siglos y las generaciones. Col 1, 26, y ello por cierto de modo que después de que antaño en ocasiones varias y de muchos modos habló a los padres por los profetas, últimamente nos ha hablado a nosotros por su Hijo, por quien hizo también los siglos. Hebr 1:1. Porque a Dios, nadie le vio jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, él mismo nos lo contó. Dio 1:18. Por eso el apóstol, que atestigua que las gentes conocieron a Dios por las cosas creadas, al tratar de la gracia y de la verdad que fue hecha por Jesucristo, Dio 1:17, hablamos, dice, de la sabiduría de Dios en el misterio, sabiduría que está oculta, y que ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido. A nosotros, empero, nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe lo que es del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Por la misma manera, tampoco lo que es de Dios lo conoce nadie, sino el Espíritu de Dios. 1 Sioar 2, 7 ss. Siguiendo estos y otros casi innumerables oráculos divinos, al enseñar la doctrina de la Iglesia, los santos padres tuvieron continuamente cuidado de distinguir el conocimiento de las cosas divinas, que por la fuerza de la inteligencia natural es a todos común, de aquel conocimiento de las cosas que se recibe por la fe por medio del Espíritu Santo, y constantemente enseñaron que por ésta se nos revelan en Cristo aquellos misterios que no solo trascienden la filosofía humana, sino la misma inteligencia natural de los ángeles, y que, aun después de ser conocidos por la revelación divina y recibidos por la fe misma, siguen, sin embargo, cubiertos por el sagrado velo de la misma fe y envueltos en oscura tiniebla, mientras peregrinamos en esta vida mortal lejos del Señor. 5. El dogma y la libertad filosófica en Frostchamber. De todo esto se sigue en forma patente, ser totalmente ajena a la doctrina de la Iglesia Católica la sentencia por la que el mismo Frostchamber no duda en afirmar que todos los dogmas de la religión cristiana son indistintamente objeto de la ciencia natural o filosofía y que la razón humana, con solo que esté históricamente cultivada, si se proponen estos dogmas como objeto a la razón misma, por sus fuerzas y principios naturales, puede llegar a verdadera ciencia sobre todos los dogmas, aun los más recónditos. V 1709. Además, en los citados escritos del mismo autor, domina otra sentencia que manifiestamente se opone a la doctrina y sentir de la Iglesia Católica. Porque atribuye a la filosofía tal libertad, que no debe ya ser llamada libertad de la ciencia, sino reprobable e intolerable licencia de la filosofía. En efecto, establecida cierta distinción entre el filósofo y la filosofía, al filósofo atribuye el derecho y el deber de someterse a la autoridad que haya reconocido por verdadera, pero uno y otro se lo niega a la filosofía, de tal suerte que, sin tener para nada en cuenta la doctrina revelada, afirma que la filosofía no debe ni puede jamás someterse a la autoridad. Lo cual debería tolerarse y acaso admitirse, si se dijera solo del derecho que tiene la filosofía, como también las demás ciencias, de usar de sus principios o métodos y de sus conclusiones, y si su libertad consistiera en usar de este su derecho, de suerte que nada admita en sí misma que no haya sido adquirido por ella con sus propias condiciones o fuere ajeno a la misma. Pero esta justa libertad de la filosofía debe conocer y sentir sus propios límites. Porque jamás será lícito, no solo al filósofo, sino a la filosofía tampoco, decir nada contrario a lo que la revelación divina y la Iglesia enseñan, o poner algo de ello en duda por la razón de que no lo entiende, o no aceptar el juicio que la autoridad de la Iglesia determina proferir sobre alguna conclusión de la filosofía que hasta entonces era libre. Añádese a esto que el mismo autor tan enérgica y temerariamente propugna la libertad o, por decir mejor, la desenfrenada licencia de la filosofía, que no se recata en modo alguno de afirmar que la Iglesia no solo no debe reprender jamás a la filosofía, sino que debe tolerar los errores de la misma filosofía y dejar que ella misma se corrija. V 1711, de donde resulta que también los filósofos participan necesariamente de esta libertad de la filosofía y que también ellos se ven libres de toda ley. 6. Condenanse las opiniones de Frostchamber. Quien no ve con cuánta vehemencia haya de ser rechazada, reprobada y absolutamente condenada semejante sentencia y doctrina de Frostchamber. Porque la Iglesia, por su divina institución, debe custodiar diligentísimamente íntegro e inviolado el depósito de la fe y vigilar continuamente con todo empeño por la salvación de las almas, y con sumo cuidado ha de apartar y eliminar todo aquello que pueda oponerse a la fe o de cualquier modo pueda poner en peligro la salud de las almas. Por lo tanto, la Iglesia, por la potestad que le fue por su fundador divino encomendada, tiene no solo el derecho, sino principalmente el deber de no tolerar, sino proscribir y condenar todos los errores, si así lo reclamaren la integridad de la fe y la salud de las almas, y a todo filósofo que quiera ser hijo de la Iglesia, y también a la filosofía, le incumbe el deber de no decir jamás nada contra lo que la Iglesia enseña y retractarse de aquello de que la Iglesia le avisare. Y así sostenemos y declaramos que la sentencia que afirme lo contrario, es totalmente errónea, y en sumo grado injuriosa a la fe misma, a la Iglesia y a la autoridad de ésta. Después de haber considerado detenidamente todas estas cosas, según el parecer de nuestros venerables hermanos los cardenales de la Santa Romana Iglesia,
que forman la congregación encargada de examinar los libros, por nuestra propia determinación, conciencia cierta y madura deliberación nuestra y con la plenitud de nuestra potestad apostólica, reprobamos y condenamos los supradichos libros del presbítero Frostmaer como que contienen proposiciones y doctrinas respectivamente falsas, erróneas e injuriosas para la Iglesia, su autoridad y sus derechos, y queremos que por todos sean consideradas como reprobadas y condenadas, y ordenamos a la misma congregación que inscriba esas obras en el índice de los libros prohibidos. 7. Exhortación. Al escribir estas cosas, venerable hermano, no podemos dejar de manifestar el gran dolor que aflige nuestro espíritu al ver a este hijo nuestro, autor de tales libros, quien por lo demás podía haber sido benemérito para la Iglesia, arrebatado por un lamentable ímpetu de su corazón, seguir un camino que no conduce a la salvación y se aparta cada vez más del recto sendero. Pues habiendo sido anteriormente condenado su libro acerca del origen de las almas, 1, de ninguna manera quiso someterse, y aún no temió enseñar de nuevo el mismo error en sus recientes escritos, abundando en injurias contra nuestra congregación del índice y propasándose en muchas otras cosas temerarias y falsas contra el modo de obrar de la Iglesia. Todas estas cosas son tan incomprensibles que con entera razón y derecho hubiéramos podido dar libre curso a nuestra indignación. Con todo, no queremos todavía deponer para con él nuestras paternales entrañas, y te exhortamos, venerable hermano, a manifestarle nuestro corazón paternal y el acervísimo dolor que nos causa, y a que lo exhortes y amonestes al mismo tiempo con saludables consejos para que escuche nuestra voz, que es la voz del Padre de todos, y se arrepienta como corresponde a un hijo de la Iglesia, dándonos así a todos una gran alegría. 2. 8. Conclusión. De esta manera él mismo experimentará cuánto gozo y felicidad reporta el menospreciar una libertad vana y perniciosa, uniéndose al Señor, cuyo yugo es suave y la carga ligera, cuyas palabras son castas y purificadas con el fuego, cuyos juicios son verdaderos y justificados por sí mismos, y cuyos caminos son siempre los de la misericordia y la verdad. En fin, también queremos aprovechar esta ocasión para asegurarte y confirmarte una vez más nuestra particular benevolencia, de la cual queremos te sea prenda, nuestra bendición apostólica, que te impartimos de todo corazón, a ti, venerable hermano, y a toda la grey confiada a tu cuidado. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 11 de diciembre de 1862, en el año 17º de nuestro pontificado. Pío, 9.